dice el equipo técnico aquí que estamos listos para seguir con nuestro tiempo. Y bueno, bienvenidos iglesia. Qué bendición que podemos vernos. Yo no les veo, pero por lo menos estamos aquí sintonizados alrededor de la palabra del Señor. Quiero darles una palabra de felicidades a mi esposa, a mi hijo que cumplieron esta semana. Y damos gracias, Señor, por sus vidas y por la bendición de también ver lo que Dios ha hecho en sus vidas, su fidelidad. Y bueno, yo sé que también otros hermanos han tenido cumpleaños y esas cosas. Tristemente no pudimos celebrarlo en la iglesia, pero yo creo que la próxima semana, Dios mediante, tendremos la celebración de aniversarios, de cumpleaños de enero. Pero bueno, ahí iremos. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Yo creo que deben estar todavía uniéndose algunos hermanos aquí al grupo. Gracias a todos por su paciencia, gracias por el esfuerzo de sintonizar para poder juntos compartir el alimento de la palabra del Señor. Eso es lo que nos fortalece, eso es lo que nos ayuda. Y bueno, en cuanto a anuncios, solo quería dejar saber, Dios mediante, en 2 semanas tendremos nuestra cena de parejas. Vamos a hacerlo, Dios mediante, un poco diferente. Los planes, hermana Vanessa ayudará con eso el próximo domingo a dar las instrucciones de cómo vamos a hacerlo. Pero si quiere ponerlo en su agenda de una vez, Dios mediante, el sábado 14 de febrero tendremos nuestra reunión de parejas para ser de bendición, para poder como parejas tener un tiempo juntos, un tiempo alrededor de la palabra, un tiempo de solo compartir y tener ese tiempo de convivio. Entonces, bueno, por favor ponga eso en su calendario, eso viene ya pronto. Bueno, a ver, creo que es todo lo que tengo en mente ahora en cuanto a anuncios. Y si tiene su Biblia, entonces le invito a ir conmigo al libro de Santiago. Me preguntó hace unos momentos mi hijo si íbamos a tener el tiempo de cánticos. Y digo, bueno, yo no voy a ponerme a cantar aquí enfrente de todos. Sí, en la iglesia es bien, de mucha bendición juntos elevar nuestras voces en adoración al Señor. Pero por hoy el enfoque será el alimento de la palabra. Pero si tiene la Biblia, iremos al libro de Santiago y el capítulo 3. Si usted dice, ¿dónde, pastor, yo puedo aprender cómo vivir una vida práctica cristiana? Diría que hay 2 libros que más que cualquier otro libro nos hablan de la vida práctica, la vida que se vive a la luz de la sabiduría de Dios. Una se encuentra en el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios. Un libro que desde el principio hasta el fin es un libro que nos habla de sabiduría y cómo Dios quiere que vivamos vidas sabias delante de Él. El otro libro es el que tenemos enfrente de nosotros ahora, el libro de Santiago. Y Santiago en el capítulo 3, del verso 13 al 18, sigue con su enseñanza sobre la vida práctica. Y dice así la palabra del Señor. Dice, verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces ahí donde está, si puede conmigo cerrar sus ojos y vamos en el Señor en oración pidiendo su bendición. Padre, venimos delante de ti en esta mañana y venimos agradecidos
agradecidos de que tú nos has bendecido. Nos has dado casas calientes para poder vivir y pasar este frío y la nieve. Nos has bendecido con las bendiciones espirituales en los lugares celestes en Cristo. Y aunque no sentamos siempre la victoria, tenemos la victoria en Cristo. Y tú nos llamas a vivir en la victoria de Cristo. Por tanto, Padre, pedimos en esta mañana que tú nos ayudes a ver no con los ojos de este mundo, los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Que podamos entender que tú nos amas y nos quieres enseñar, y quieres que vivamos para tu gloria, y quieres que sembremos frutos de justicia, así como dice este texto que se siembran en paz de aquellos que hacen la paz. Entonces, Padre, ayúdenos a ser esta clase de persona. En este estudio, ayúdenos a entender tu palabra, a poder crecer en ella, y que todo esto sea para la gloria de tu nombre. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje de hoy nos presenta un tema sumamente importante, y es el tema de la sabiduría. De un lado tenemos la sabiduría. Cuando pensamos de sinónimos y antónimos, hay dos palabras. Sabiduría pudiera ser sinónimo de inteligencia, de habilidad, de madurez. Pero a la vez que tenemos eso como sinónimo, tenemos los antónimos. Y en la Biblia, con frecuencia, Dios hace contraste entre la sabiduría de una mano y la necedad. Entonces aquí en el cuadro tenemos de un lado la sabiduría, del otro lado la necedad. Y ciertamente cuando pensamos de estas dos palabras y de estos dos mundos, el mundo de la sabiduría, el mundo de la necedad, es muy fácil decir, bueno, es bastante obvio la diferencia. Por ejemplo, si usted se tira al agua y no sabe nadar, bueno, yo creo que cualquiera diría, eso es necedad. Eso como que no es de inteligentes. Uno tiene que entender su situación y entender el peligro. O para otra persona, creo que todos entienden que prender un mechero cerca de gasolina abierta es de gran peligro. Uno diría, solo un tonto, solo un necio haría tal clase de cosa. Eso claramente es necedad. Otra persona ve una víbora venenosa y va a buscarla y tomarla por la cola. Uno diría, no, eso es tonto, eso es necedad. ¿Quién haría eso? Ciertamente en la vida hay cosas que claramente son necedad. Pero el texto de hoy va a describir y explorar la realidad de que no todo en la vida es tan fácil discernir y descifrar. No siempre es fácil entender la diferencia entre la sabiduría bíblica, la sabiduría de Dios y lo que es la necedad del mundo. Y la realidad es que muchas veces miramos esta realidad, esta dicotomía, estos dos mundos y decimos cosas como, bueno, yo no soy tonto. Yo no soy ningún tonto, yo no me encuentro en tales extremos de insensatez. Yo tengo cabeza. Qué bueno. Pero le invito en esta mañana a que juntos exploremos lo que Dios dice acerca de la sabiduría. No cualquier sabiduría, no la sabiduría que mucha gente anda diciendo que es sabiduría, sino la sabiduría bíblica, la sabiduría que es de Dios. Entonces, si tiene su Biblia, Santiago 3 y el verso 13, por favor note que comienza todo el texto con una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Otra manera de hacer la pregunta tenemos aquí en pantalla. ¿Te consideras una persona sabia? La pregunta realmente no va dirigida hacia, ¿quién aquí es una persona sabia?
La idea de la pregunta es una pregunta de autoevaluación. En otras palabras, ¿será que tú te crees una persona sabia? ¿Será que tú cuando piensas de tu vida, tú dices, yo la verdad me siento bastante sabio, una persona bastante entendida? Oh, es tan fácil. Si estuviéramos en la iglesia ahora, ahí sentado en filas, y uno mira al lado y ve personas, y es muy fácil mirar a la persona de al lado, o la persona que anda allí a unas sillas más enfrente o unas sillas más atrás, y es muy fácil pensar en sí, la verdad yo soy más inteligente que él, o más inteligente que ella, o yo soy una persona más sabia. Por favor, entendamos que Dios nos está invitando a una autoevaluación. No una autoevaluación según nuestro sentir, según nuestro pensar, según nuestro criterio, sino una autoevaluación basada en la palabra de Dios. Y dice aquí que Dios presenta el tema con la pregunta: ¿quién es el sabio y entendido entre vosotros? Hay dos temas grandes que este texto explorará. El primer tema es la pregunta de cómo sabes si una persona tiene la sabiduría de Dios en su vida. ¿Cómo, si estamos hablando de sabiduría, cuáles son los criterios que Dios tiene para identificar la sabiduría en la vida de una persona? ¿Quién es el sabio y entendido entre vosotros? Sí, el texto nos va a hablar desde la perspectiva de Dios, no nuestra perspectiva, sino la de Dios. Va a hablarnos para que tengamos la mente de Dios. ¿Cuáles son los criterios para saber si una persona tiene la sabiduría de Dios? Y la segunda pregunta también es sumamente importante. ¿Cómo es que yo puedo medir mi propia vida? ¿Qué clase de sabiduría tengo? ¿Cuál clase de sabiduría estoy demostrando? Entonces, por favor, regresemos al verso 13 de nuestro texto, Santiago 3:13, y hace una pregunta: ¿quién es el sabio? Y la primera palabra que encontramos en el texto es la palabra sabio. Cuando miramos la Biblia, hay un trasfondo bíblico rico sobre la sabiduría. La sabiduría bíblica es más que inteligencia. No es igual decir que una persona es inteligente que decir que esta persona es una persona sabia. Tampoco está hablando de filosofía, que una persona es muy filosófico, una filósofa, y por eso es una persona sabia. No así la sabiduría bíblica. Sino cuando llegamos a la sabiduría bíblica, encontramos que la sabiduría bíblica nos habla de destreza o habilidad práctica en vivir la vida. Dice un comentarista lo siguiente: no es solamente saber mucho, sino es aplicar la verdad a la vida diaria con efectividad. No es necesariamente saber mucho. Hay personas sabias que son muy doctos, tienen hasta doctorados. Y hay personas sabias que son las abuelitas que ni tuvieron casi privilegio de educación. Son mujeres de Dios, aman al Señor y viven de una manera sumamente sabia. Entonces, la pregunta que Dios hace es: ¿quién es el sabio aquí? Una definición que a mí me gusta de la sabiduría es la siguiente: es llevar el conocimiento correcto a la práctica correcta. Cuando hablamos de la sabiduría bíblica, el conocimiento correcto, no cualquier conocimiento, hay conocimiento incorrecto, hay filosofías incorrectas, hay hipótesis completamente erradas sobre la vida, sobre las cosmovisiones de la vida. Y Dios no nos está diciendo, tienes que entender todas esas cosmovisiones para ser una persona sabia, tienes que poder debatir todas estas cosas para ser una persona sabia. No, tienes que tener conocimiento correcto.
El conocimiento de Dios, la verdad de Dios, que entonces se aplica de la manera correcta, se vive de la manera correcta. Y Dios entonces hace la pregunta, ¿quiénes entre ustedes realmente tienen este conocimiento correcto y la están aplicando de manera correcta? Pero hay otra palabra que hace una pregunta. No solo pregunta quién es el sabio, sino también pregunta, ¿y quién es el entendido entre vosotros? Esta palabra entendido es una palabra que usaban para describir artesanos expertos en su trabajo. Una persona que tiene gran habilidad. Por ejemplo, este escultor en pantalla lo vemos. Sí. No cualquier persona puede hacer esculturas preciosas. No cualquier persona entiende cómo las dimensiones trabajan y cómo capturar las imágenes. Es algo de un artesano, de una persona experta en su oficio. Y la palabra de Dios nos dice, ¿quién entre ustedes es sabio, una persona sabia? ¿Quién entre ustedes es un experto en su vida? Y entendamos que esta imagen no está hablando simplemente de un artesano, sino de una persona que tiene excelencia y es experta en la palabra del Señor. Por lo tanto, la idea es esta. ¿Piensa usted que es una persona sabia, una persona madura, una persona espiritual y hasta con habilidad en las cosas de Dios? Y quizás algunos de ustedes dicen, sí, la verdad, pastor, yo me acuerdo que cuando yo vine a Cristo no sabía nada y he crecido, y he madurado, he visto a Dios obrar en mi vida, he crecido, conozco doctrinas, hasta enseño escuela dominical o enseño a adultos, hago esto, aquello, lo otro. Y la respuesta sería, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Ciertamente, ¡qué bendición! Pero vamos a ver que Dios aquí, a cualquier nivel, usted apenas ha comenzado a seguir a Cristo, es un bebecito en su vida espiritual, usted lleva décadas de caminar con el Señor. Cualquiera de las dos cosas, Dios te está llamando, Dios nos está llamando a vivir de una manera más sabia, de una manera más comprometida, de una manera más habilosa en las cosas de Dios. Y lo que Dios deja claro en este texto, el creerse maduro o madura no es suficiente. No es lo mismo que ciertamente ser una persona madura. Ser una persona que tiene habilidad en las cosas de Dios. Entonces, por favor, veamos la prueba. Empieza el texto diciendo, ¿será que usted se cree sabio? ¿Que usted se cree experto en las cosas de Dios? Aquí está la prueba para ver si ciertamente su creencia se alinea con la verdad. La segunda parte del verso 13 nos dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La manera que vas a mostrar esa sabiduría es la manera en que vives. Tristemente yo he visto en iglesias a personas, y casi cualquier iglesia a donde he asistido he encontrado alguno, personas que tienen mucho conocimiento bíblico. Han estudiado, conocen mucho de la palabra, en su mente se saben mucho. Pero tristemente su manera de vivir no es una manera sabia. Tienen cosas que aquí Dios va a describir y Dios va a decir, esto no es la sabiduría que yo doy. Entonces le invito, querido amigo, querida amiga, y querido hermano, querida hermana, a que consideremos lo que Dios describe. En sí, Dios nos dice que hay dos cosas. Hay acciones y también hay actitudes
que demuestran si una persona es o no es una persona sabia. Por favor, verso 13, noten ahí. Muestre por la buena conducta sus obras. En otras palabras, está diciendo, por la manera que vives, por tu buena conducta, por tus buenas obras, demuestre que ciertamente eres una persona sabia, que sabe vivir, tomar la palabra de Dios y vivirla de una manera experta. Demuéstramelo, en otras palabras. Y sabemos que el tema teológico del libro de Santiago es que la fe viva es una fe que produce obras, buenas obras. Gálatas nos deja claro, las obras no sirven para ganar el favor de Dios. Tú puedes trabajar todo lo que quieres, no vas a llegar al cielo, solamente la obra de Cristo en la cruz es suficiente. Pero el libro de Santiago es como el complemento de Gálatas. Gálatas nos dice, todo es fe. Se llega a Cristo por fe. No hay nada bueno en ti que te llevó a ser salvo. Fue la obra de Dios, su gracia, y fue fe. Pero el libro de Santiago nos dice, está bien, usted ha conocido a Cristo. Usted es lo que Pablo describe, la nueva criatura. Usted es todo eso, qué bueno. Pero déjame decirle algo, si realmente eres lo que dices ser, una fe viva, una fe genuina es una fe que obra. Y llegamos acá, él dice, está bien, te crees sabio, te crees experto, muéstrelo, demuéstrelo, por tus buenas obras, pero también por tus buenas actitudes. Noten cómo termina el verso 13, en sabia mansedumbre. Vemos esa palabra mansedumbre y decimos, ¿qué quiere decir mansedumbre? Bueno, es un sinónimo de humildad. En sabia humildad. Las acciones correctas, las actitudes correctas, las dos presentes en nuestra vida. Y entonces empieza una especie de autoexamen. Y esto nos va a ayudar con la siguiente pregunta. ¿Qué clase de sabiduría se ve en tu vida? Porque aquí en los siguientes versículos, Santiago nos va a describir dos sistemas de sabiduría. Dos maneras en que se puede ver lo que gente llama sabiduría. O es su parecer, su manera de practicar la vida. Comencemos con la primera del verso 14. Verso 14 comienza con una descripción, la verdad, bastante negra del corazón. Y dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Por favor, veamos estas primeras cuatro características. Celos. ¿Qué son celos? Celos son el ver a otra persona, quizás tiene mejor carro que usted, quizás tiene mejor trabajo que usted, que quizás tiene más autoridad que usted, y usted lo ve mal. Porque usted quisiera tener lo que esa persona tiene y tiene celos de esa persona. No, de hecho, celos son un poco más allá de la avaricia. La avaricia es que quiero más, quiero más, quiero más. Pero los celos son aún más negros porque no solamente dicen quiero más, dicen quiero lo que él tiene, quiero lo que ella tiene. Y la verdad esa persona me cae mal porque yo quisiera tener lo que tiene. Hay celos en el trabajo cuando otra persona tiene más autoridad que usted. A veces hasta en la iglesia hay celos porque otra persona tiene la posición que usted quisiera tener. Hay celos porque una persona tiene más, a veces un niño ve que un compañero, los papás tienen, o al parecer tienen mucho dinero y a cada rato están de crucero, están de tal viaje a tal lugar y lo están pasando bien. Y uno puede decir, wow, qué bendición que ellos tienen esas oportunidades, o puede tener celos que dicen, ¿y por qué no yo?
¿Por qué yo diferente? ¿Por qué yo con estas limitaciones? Son celos. Empieza Dios a decir, cuidado, si en tu vida hay celos y tú tienes que ser sincero contigo mismo. Porque muchas veces los celos están allí bien profundos en el corazón. Dios dice, si tienes celos o si tienes contención habla de una persona interesada. Realmente la idea es una persona que tiene intereses propios. Hace las cosas por lo que puede sacar. Tristemente hay gente que viene a la iglesia de esa manera. A ver qué puedo sacar de la iglesia, a ver qué puedo sacar. No vienen con qué puedo dar. Es una clase de sabiduría. Pero la pregunta es, ¿será que esa es la sabiduría que Dios da? ¿O qué tal la siguiente? Orgullo. Dice, no os jactéis. Cuidado con el orgullo. El orgullo que lleva a la jactancia, decir, mira quién soy yo, mira lo que sé yo, mira lo que tengo yo, mira lo que hago yo. Dice, no os jactéis. León describe que ese tipo de vivir es como una mentira contra la verdad. Entonces, veamos aquí que Dios empieza a decir, ¿te crees una persona sabia? Bueno, hay dos maneras en que vas a tener que evaluar tu vida. Tus acciones y tus actitudes. Y empieza entonces a describir el corazón y las actitudes del corazón. Y dice, ¿sabes qué? Hay un problema aquí. Si tú te crees una persona sabia, pero en tu corazón hay celos y hay contención y hay jactancia. Oh, mira, ¿quién soy yo? Gracias a Dios que yo no soy como ese nuevo creyente que tiene tantos problemas en su vida. Oh, gracias a Dios que yo me sé de Génesis, Apocalipsis, los libros de la Biblia. Otra vez, qué bueno que usted haya aprendido la palabra, pero cuidado con un corazón que llega a jactarse. Porque ese corazón va a llegar al punto en que está en oposición a la verdad. Y Dios dice, no, cuidado con eso. ¿O qué tal el verso 16? Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. Siguiente la lista. La palabra perturbación habla de algo desordenada, de algo, una intranquilidad. Y Dios dice, ¿sabes qué? Si en tu vida hay celos, si en tu vida hay contención, estás haciendo las cosas por los intereses propios, no te sorprendas de que haya desorden, de que haya intranquilidad, y no solamente eso, toda obra perversa. En inglés dice evil things, cosas malvadas. ¿Qué cosas? Dios nos está diciendo, cuidado con esta clase de corazón, un corazón con enojo, un corazón con temor, un corazón en que no está la sabiduría de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por favor, vaya conmigo al verso en medio, verso 15. Verso 15 de su Biblia dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Entonces, ¿vemos eso? En la lista tenemos toda esta descripción de un corazón negro, un corazón sin Dios, o quizás un corazón alejado de Dios. Está hablando a creyentes, está diciendo a creyentes, cuidado con sus vidas. Cuidado con creerse sabios cuando la realidad es que en su vida la sabiduría que tienen no es la correcta. Porque hay una sabiduría que viene de Dios, eso veremos a continuación en el verso 17. Y hay una sabiduría, verso 15, que Dios nos describe que viene de tres fuentes. Primera fuente, el mundo, dice el verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. La palabra, si tú estás viviendo con estas vidas y con estas acciones y estas actitudes en tu vida, no te engañes. No creas de que eso viene de Dios.
Porque esta sabiduría, esta manera de pensar, esta manera de justificar, esta manera, sí, mis amigos lo hacen y el mundo lo hace y Dios dice, no, esto no desciende de lo alto, sino es terrenal. Terrenal es un sinónimo del mundo. ¿De dónde viene? Viene del mundo. Siguiente, es animal. Ahora, miramos la palabra animal y decimos, está llamando Dios a las personas animales. Por favor, entendamos esta palabra. En 1 Corintios 2:14 se traduce esta palabra de otra manera y creo que es una manera más fácil de entender. Aquí dice, pero el hombre natural, es la palabra, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces Dios nos llega y nos habla y nos dice, si en tu corazón se ven los celos y contiendas y jactancia, orgullo y hay conflictos y esto, aquello, lo otro, y todo esto está saliendo de tu vida, no te engañes. Esta es la sabiduría que viene de ¿dónde? Esta sabiduría que viene del mundo. No solamente eso, es la sabiduría que viene de la carne, del hombre natural. Aquí tienes la palabra animal, pero hasta si quieres escribir en tu Biblia, no estaría mal poner entre paréntesis arriba la palabra natural. Lo que es la manera natural de una persona racionalizar. Hace cientos de años comenzó un movimiento conocido como la Ilustración. En inglés the Enlightenment. Y este movimiento se caracterizó de personas que decían, no vamos a ir a Dios para las explicaciones, vamos a ir al raciocinio humano. Vamos a ver si es racional. Y todo tiene que pasar la prueba de si es racional o si no es racional. Si a mi criterio tiene sentido o si a mi criterio no tiene sentido. Entonces, en la Ilustración, la gente, sí hubo muchos avances filosóficos, muchas cosas bien bellas que salieron, pero también hubo mucho daño. Muchas iglesias que dejaron de predicar el Evangelio. Muchas personas que empezaron a dudar la palabra. Muchas personas que empezaron a ver la Biblia solamente como algo, un texto para estudiar y poner hipótesis y en vez de la palabra de Dios. ¿De dónde vino eso? Bueno, vino de la sabiduría, no de lo alto, sino de la sabiduría de la carne, de la mente, mi manera de ver las cosas, mi manera de procesar las cosas, independiente de cómo Dios dice que hemos de hacerlo. Y número 3 nos dice aquí, no solamente que esa clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es del mundo, es animal, es natural, es de la carne. Y la tercera dice, o diabólica. ¡Wow! ¿Qué palabra más fuerte? Está diciendo que hay una sabiduría que viene del mundo, hay una sabiduría que viene de la carne y una sabiduría que viene del mismo diablo. Y cualquiera de esas tres sabidurías pueden, dice esta sabiduría, o sea, Dios está diciendo cuando vemos celos y contiendas, y cuando vemos jactancia y mentiras, y cuando vemos perturbación y toda obra perversa, cuando vemos eso, puede venir de una de tres fuentes. Puede ver la sociedad del mundo, es la manera que la gente lo hace, es la manera que piensa, y lo que hace 50 años todo el mundo decía que era malo y que lo otro era bueno, hoy en día mucha gente dice todo lo opuesto. Lo malo lo llaman bueno, lo bueno lo llaman malo. Y así muchas de las sociedades cambian. ¿Por qué? Porque su sabiduría viene de su cultura, de las presiones, de su sistema educativo, pero su sabiduría cambia porque no está anclada a la verdad de Dios que nunca cambia.
al Dios de verdad que nunca cambia. O tristemente es la mente. ¿Y cuánta gente no ha querido en su propia mente justificarse? Y encontramos las personas que dicen, no, es que yo nunca le hago mal a nadie. Y yo no soy una persona pecadora, yo soy una buena persona. ¿Por qué? Porque están evaluándose según sus propios criterios. Pero no según los criterios de la palabra de Dios, no según la sabiduría de Dios. Y tristemente también hay una sabiduría que es del diablo, en que gente a veces hasta se mete a lo oculto y buscan adivinaciones y buscan bendiciones y buscan todo clase de cosas en un mundo de tinieblas. Y Dios dice, cuidado. Porque sí hay una manera de pensar del mundo, sí hay una manera de pensar de la carne, sí hay una manera de pensar del diablo. Y cada una de estas maneras de pensar no son la manera de Dios. Entonces, por favor, vayamos ahora, teniendo cuidado de la sabiduría del mundo que pervierte el corazón, vayamos ahora a la sabiduría de Dios. Verso 17 en su Biblia, verso 17 nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto, notemos el contraste. Hay una sabiduría que no es de lo alto. En otras palabras, es del mundo de la carne o del diablo. Y una sabiduría que sí es de Dios. ¿Y cómo se ve? Es una sabiduría que es primeramente pura. ¿Sabe que el mundo tiene a veces mucha sabiduría en la impureza? Se sabe de todo. Y se inventa todo tipo de maldad. Y se deleita en todo tipo de maldad y pervierte lo que Dios hace bueno y hacen de todo. Y Dios dice, no, pero la sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría pura. Se caracteriza por pureza en la vida. ¿Tienes sabiduría de Dios? Quizás sepas mucho aquí de Dios, pero si tu vida no es pura, careces de la sabiduría de Dios. Siguiente, viene la lista. No solamente es pura, sino es pacífica. Pacífica, la idea de pacífica es que hace las paces. A veces personas son buenas para pelear, buenos para sembrar cizaña, buenos para encontrar problemas, buenos para reñir. Y si es usted y usted se encuentra en esa posición y antes no era así, cuidado, mi querido hermano, querida hermana. Porque la sabiduría de Dios no es así. La sabiduría de Dios es una sabiduría pacífica. Muchas veces cuando vemos gruñones en la iglesia, miramos sus vidas espirituales y algo queda muy claro. Y lo que queda muy claro es que no están caminando con el Señor. A veces se creen sabios. Están tan lejos de Dios que ni se dan cuenta de cuán lejos de Dios están. Quizás a todas nuestras vidas hemos estado en algún momento en esa posición donde estamos lejos de Dios y ni sabemos que estamos lejos de Dios. Así como Sansón, que cuando se le fue el Espíritu de Dios, el poder de Dios, él ni se dio cuenta. Y Dios no quiere eso para tu vida, mi querido hermano, querida hermana, ni para mi vida. Dios quiere que entendamos que la sabiduría de lo alto es pura, y es pacífica, y es amable, o gentil, quizás sería una buena traducción. Es amable, no es fea, no es cáustica, no es criticona, no es todo esto, es amable. La sabiduría de Dios es benigna. La palabra en inglés es reasonable, razonable. Creo que nos ayuda a entender un poco la diferencia entre amable y benigna. Es llena de misericordia, literalmente llena de, ¿qué tipo de misericordia? La que tiene compasión hacia los demás, esa clase de misericordia. Está llena de buenos frutos.
Y tenemos dos más. Sin incertidumbre. No hay incertidumbre en esta vida. Ni tampoco hay hipocresía. Entonces veamos este corazón, queridos amigos y hermanos. Veamos cómo Dios nos describe la sabiduría de Dios. Está muy bien, ¿te crees una persona sabia? Verso 13. ¿Quién es el sabio y el experto, el entendido entre vosotros? ¡Qué bueno! Que crees que has madurado. ¡Qué bueno que te crees una persona ya experta! Pero Dios en esta mañana te invita a examinar tu vida. Dios me invita a examinar mi vida y ver si ciertamente están las acciones y las actitudes de sabiduría. No la sabiduría de este mundo, porque hay una sabiduría de este mundo y de la carne y del diablo. Sí, ciertamente hay esa clase de sabiduría en que nos justificamos. Y, hermanos, es bien fácil justificar casi cualquier pecado. Casi cualquier pecado la gente sabe justificarla. Hay adúlteros, están viviendo adulterio, no fidelidad con sus esposos o sus esposas y dicen, no, es que la manera que me trata. Y se justifica. O hay personas que andan ya bien criticones, todo es una crítica. No, es que critico porque las cosas están mal. Lo que no entienden es que realmente lo que está mal es su propio espíritu. Y se justifican con qué? No la sabiduría de lo alto, sino la sabiduría de este mundo. Entonces, por favor, si es fácil engañarnos a nosotros mismos. Entonces, por lo tanto, veamos este precioso cuadro en que Dios describe un corazón, en que hay una sabiduría de Dios que produce pureza. Que hay una sabiduría de Dios que produce paz. Que estemos en paz con nuestros hermanos. Una sabiduría de Dios que produce amabilidad en nuestros corazones y benignidad en nuestros corazones. Una sabiduría de Dios que se ve porque somos personas compasivas y vivimos en compasión. ¿Cuántas veces, tristemente, aún en la iglesia se ve lo opuesto? Vemos que una persona se siente ofendida y cambia la relación, nada de compasión. Ha pasado muchas veces, incluso en nuestra propia iglesia. Y hermanos, qué triste, porque realmente estamos demostrando en esos momentos no la sabiduría de Dios, sino la sabiduría del mundo. Y Dios aquí nos llama a tener vidas llenas de buenos frutos. ¿Y cómo vas a tener buenos frutos? Bueno, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Hay que caminar con Dios. 99% de los problemas se resuelven cuando los hermanos de la iglesia comienzan a caminar con Dios a diario. El problema es que muchos tienen la fachada de espiritualidad, la fachada de sabiduría, tienen mucho conocimiento aquí, pero se han olvidado de caminar con Dios a diario. Pero cuando caminamos con Dios, Dios produce los frutos. Y empezamos a vivir, me encantan las últimas dos aquí, sin incertidumbre. En otras palabras, vivimos estables. Y vivimos cimentados en Dios. Y vivimos en la victoria de Dios. Con la guía de Dios. Y sin hipocresía, nos dice la palabra. Es tan fácil vivir una vida hipócrita. Una vida en que se da una cara en la iglesia, se da otra cara en el hogar. Una vida en que se aparenta ciertas cosas, es muy fácil aparentar, pero no es el artículo genuino. No es la vida genuina. Y Dios dice, no, la sabiduría de Dios es una que te lleva a vivir una vida estable. Y es una vida que es sin hipocresía. Entonces la gran pregunta que tengo para ustedes en esta mañana es la siguiente. ¿Cuál de estos corazones es el que te representa tu corazón en esta mañana? Cuando tú ves esta descripción, es posible que veas esto y digas,
Ay, yo me creía un poco mejor, pero la verdad, eso soy yo. Esa soy yo. Si es así, te invito a que Dios en este texto nos está precisamente mostrando esto para ayudarnos a dejar esto. A autoevaluarnos y decir, ay, yo no sabía que mi corazón iba así. Voy a buscar pues la sabiduría de Dios. Voy a pedir que Dios me perdone y me ayude a vivir. No con la sabiduría del mundo, con la sabiduría de mi raciocinio humano, o quizás hasta la sabiduría del diablo que permea en los medios sociales y en las redes y en todas estas cosas. Sino decir, yo voy a buscar la sabiduría de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo hago eso? ¿Cómo se obtiene la sabiduría que proviene de Dios? Rapidito, en conclusión, veamos lo siguiente. Número 1. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios nos recuerda de esta realidad, la manera que usted puede comenzar por caminar por esta senda de sabiduría, tiene que comenzar con tu relación con Dios. No creas que vas a tener sabiduría de lo alto cuando estás viviendo lejos de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Segundo, en Proverbios 1 también nos recuerda de que hay algunos que rechazan la sabiduría. Dice verso 28, hablando la sabiduría personificada. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Hay gente que escucha mensajes como este, se ahí, deja de cuentos. Deja de estar hablando de eso y es puro control y muchos así que usan sabiduría humana dicen, ¿no?, que la religión, decía uno de los famosos antiguos, que la religión es el opio de la sociedad y lo que están diciendo no es que eso es solo manipulación, y ciertamente hay religiones que son manipulación, pero la verdad de Dios no es manipulación, es verdad. Es transformativa, es cambiante, es una verdad que cambia vidas. La verdad no cambia, pero cambia vidas. Y esa verdad Dios lo da, pero hay gente que lo escucha y dice, no quiero hacer caso, quiero seguir con la sabiduría del mundo, quiero seguir con mi propia sabiduría, quiero seguir con, tristemente algunos, la sabiduría del mismo diablo. Y dice Dios que quienes rechazan esa sabiduría, no la van a encontrar, la sabiduría de Dios, por cuanto aborrecieron la sabiduría. ¿Y qué más? No escogieron el temor de Jehová. Un texto más, y creo que con esto terminamos en esta mañana. 1 Corintios 1, 22 al 24. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de la carne. ¿Se acuerdan? Aristóteles, Platón, estos hombres que son famosos por su manera de estar en la filosofía y haciendo argumentos y cómo hacemos argumentos y quién gana el argumento. Y dicen, si los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, los cristianos, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Si hay gente que ve la sabiduría como locura. Pero por favor, veamos la diferencia que hace Cristo en una vida. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Querido amigo, amiga, si hay alguien aquí escuchando que usted no conoce a Cristo, que ya conoce de Cristo, quizás ha tenido algo de religión, usted dice, yo no soy ningún necio, yo creo en Dios, yo no soy ateo, qué bueno. Pero la sabiduría verdadera, la sabiduría de lo alto comienza
Cuando tú tienes no un conocimiento de Dios, sino un temor de Dios. Y te invito, si estás aquí esta mañana sin Cristo, a que veas a Cristo, que confíes en Él. Porque Cristo es sabiduría de Dios, poder de Dios para salvación. Y para los hermanos, los que conocemos a Cristo, ¿cuál de los dos corazones representa nuestro corazón? ¿Será que con los años nos hemos enorgullecido? ¿Será que con los años hemos decaído de la sabiduría que proviene de lo alto y estamos, la verdad, permitiendo que nuestra sociedad, que nuestra manera de pensar, que el mundo en que nos relacionamos y en que vivimos nos afecte y, la verdad, están saliendo sus frutos de una sabiduría, pero que no es de lo alto? Dios aquí entonces nos anima a que busquemos a Dios de todo corazón y que recibamos de Él la sabiduría que es pura, apacible, benigna, llenos de buenos frutos. Y terminemos verso 18 de nuestro texto. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los sabios, para aquellos que hacen la paz. Querida iglesia, que seamos aquellos que hacen la paz, siguiendo en pos de nuestro gran Salvador. Dios lo bendiga y primero Dios, nos vemos.